Muy buenos días. Hoy tenemos en Ganadería en Movimiento a María Turiño. María es responsable de proyectos de ganadería extensiva de la Fundación Entre Tantos y ha dedicado su trayectoria profesional a conectar conocimiento científico, territorio y saberes del mundo rural. Desde hace más de una década trabaja en iniciativas ligadas a la sostenibilidad, los sistemas agroalimentarios y la participación social. Desde la Fundación Entre Tantos impulsan proyectos que apoyan directamente a ganaderos en extensivo, generando redes, acompañando procesos participativos y defendiendo una visión integral del territorio y de la ganadería. María, nos parece que es una voz imprescindible para entender una parte, o sea, muy importante de de la evolución de la ganadería en extensivo en España. Muchas gracias por estar en el podcast y buen día y encantado de conocernos en persona. Gracias a vosotros, a vosotras por invitarnos a Entre Tantos. Yo solo soy ahora pues la voz, pero detrás de mí hay un montón de gente, de equipo, de ganaderos y ganaderas en todos los proyectos, así que bueno, pues encantada de estar aquí con vosotros. Yo te decía antes que a lo mejor hay gente que no conoce como tal la Fundación Entre Tantos, pero que estoy casi seguro que en este rato que charlemos y tú hables de proyectos en los que estáis o que impulsáis, pues le suena el proyecto y a lo mejor no la fundación. Entonces, lo primero que, o sea, por seguir un poco en orden lógico, te quería decir, o sea, cuéntanos qué es la Fundación Entre Tantos y, bueno, quiénes sois y qué hacéis. Pues tienes toda la razón. Es cierto que a lo mejor los proyectos que hacemos pueden sonar, pero nosotros como Fundación Entre Tanto solemos estar un poquito entre bambalinas en algunos proyectos un poco más visibles, en otros menos, en función de la dinámica de cada proyecto. Pues la Fundación Entre Tantos es una organización sin ánimo de lucro que trabaja a nivel estatal e intenta impulsar proyectos de desarrollo rural sostenible. Tenemos ramas de proyectos de agroecología, tenemos proyectos también de mediación social en conflictos socioambientales y por supuesto hay una pata muy importante de la Fundación Entre Tantos que se dedica a la defensa, divulgación de la ganadería extensiva y de todos sus beneficios, como es, bueno, pues por lo ¿Y que estamos aquí hoy. de dónde viene esa vinculación, o sea, de la Fundación Entre Tantos bueno, sí, con la agroecología y con la ganadería extensiva en este caso? Bueno, pues hace tiempo hubo un proyecto muy interesante en Castilla y León que se llamaba el Plan 42, que trabajaba la prevención de incendios desde una base social aterrizada en el territorio con técnicos en los diferentes espacios y trabajaba mucho a nivel social, participativo y trabajaba mucho con ganadería. Cuando el Plan 42 desapareció, hubo muchos proyectos que estaban en marcha, muy interesantes, con una trayectoria súper esperanzadora, pero se dejaron ahí en barbecho. Hubo la necesidad de coger el relevo y de ahí surgió la Fundación Entre Tantos, cogió todo ese testigo y de ahí sigue, de ahí nace la trayectoria de ganadería extensiva de la Qué Fundación Entre bueno, qué Tantos. bueno, qué bueno. Bueno, ahora mismo, es decir, ¿qué proyectos, digamos, tenéis activos vinculados o más vinculados a ganadería extensiva que nos quieras contar? Bueno, pues aquí puedo tener carrete para rato. Así que córtame cuando quieras porque puedo ir uno por uno y tú me puedes Bueno, decir, si quieres, bueno, podemos hacer o sea, sí, sí, puedes hacer un repaso general y yo hay alguno que ya sé cuál es, del que te quiero hacer preguntas más concretas. vale, pues en los proyectos en los que depositamos muchas energías son, pues, sin orden de relevancia, la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, que es una asociación formada por más de 550 personas y entidades que trabajan, promueven la ganadería extensiva y juntas, estas personas y entidades, nos damos la mano para compartir información, utilizar recursos, sinergias. Hacemos webinarios, asambleas generales y desde, bueno, con la plataforma también desarrollamos un evento nacional que se llama Territorios Pastoreados, que como su nombre indica, pues trabaja también, intenta
presencialmente siempre, excepto el año de la pandemia, y diseminados por diferentes puntos del territorio para intentar dar protagonismo a los diferentes tipos de manejo en la extensividad, pues es un evento en el que se juntan presencialmente las personas y entidades en diferentes espacios para hablar de innovación, cambio climático, tecnología, usos tradicionales, siempre y cuando para garantizar un poquito la pervivencia de la ganadería extensiva, promover sus necesidades. Claro. Otro proyecto en los que también trabajamos bueno, y que es maravilloso y a mí me toca el corazón muy especialmente es Ganaderas en Red, bueno, es una red formada por más de 200 mujeres ganaderas de extensivo y pastoras de todo el territorio nacional. Y bueno, ya este año hace 10 añitos y bueno, pues es muy, muy especial, muy especial. Sí, sí. Yo ahí te voy a parar porque yo, claro, creo que lo que más conozco es Ganaderas en Red y desde Ixorigue, joder, estamos muy orgullosos de tener, ¿sabes? Como también muchas ganaderas, utilizando nuestro sistema y tenemos es especialmente bonito, ¿sabes? Como ver el papel, de las ganaderas y las pastoras en la pervivencia, ¿sabes? De la ganadería extensiva en el territorio y de también pues ciertos usos tradicionales bueno, decirte que somos grandes admiradores del proyecto de Ganaderas en Red y que cuéntanos más de dónde surge y dónde está ahora mismo el proyecto. El proyecto de Ganaderas en Red pues, surge de una necesidad de visibilizar el trabajo de la mujer ganadera del medio rural, de la mujer ganadera y pastora. Porque siempre que entre tantos hacía acciones, dinámicas, participaciones y demás, pues principalmente los representantes de la ganadería extensiva eran hombres y sabíamos que estaban las mujeres. Decíamos, ¿dónde están las mujeres ganaderas y pastoras? Y vimos la necesidad de dar un paso. Hicimos una reunión con mujeres ganaderas y pastoras a las que fuimos casi 30, 25, 30. Y fueron, bueno, ellas mismas las que dijeron, venga, vamos a juntarnos a ver qué pasa. Y de ahí surgió el nombre de Ganaderas en Red. La Fundación Entre Tantos en este proyecto está entre bambalinas. Simplemente dinamiza, impulsa a través de unas compas de apoyo, pero Entre Tantos sabe perfectamente que las protagonistas son ellas pues eso, poca gente sabrá que detrás de las maderas de estamos nosotras porque no queremos tener ahí mucha visibilidad. Queremos que Claro, ellas sean las protas. pero es un proyecto que además lleva mucho tiempo. O sea, ¿cuáles, ¿cuáles son algunos de los logros, que crees que ha conseguido, desde vuestra perspectiva Ganaderas en Red en todo este tiempo? Es decir, que ha habido, es decir, más allá de crear el propio espacio, de diálogo entre mujeres ganaderas, ha habido una mejora, no sé, de las condiciones para la mujer ganadera en este tiempo de existencia de Ganaderas en Red, o todavía queda mucho por recorrer? A nivel institucional queda mucho trabajo por hacer, sí. Sí que es verdad que hemos llegado a espacios colectivos para transmitir las necesidades de las mujeres ganaderas y pastoras. Ellas mismas han sido quienes lo han transmitido y hemos llegado a esos espacios abiertos para el discurso y la recogida de necesidades. A nivel institucional, como digo, queda mucho por hacer, pero a nivel personal, cada una de ellas, y bueno, estaría genial que ellas os lo puedan contar en algún momento, han visto cómo se han sentido empoderadas. Ganaderas en Red al principio, pues era un grupito de mujeres ganaderas, pero en 2 años pasamos de, oye, ¿esto qué es Ganaderas en Red? Pasamos de eso a, ¿qué opina Ganaderas en Red de esto?
De Claro, claro. hecho, ahora estamos, la semana que viene, no, perdón, el día 26 vamos al Congreso de los Diputados para hablar de bienestar animal. Es que se nos invita a los espacios y estamos ahí. Y pues eso, en la estrategia andaluza de ganadería extensiva, hemos estado en los ministerios y bueno, aunque quede trabajo por hacer, creo que estamos en el camino y seguimos avanzando y seguiremos luchando para que esos derechos de las mujeres se reconozcan en todos los aspectos de la ganadería extensiva. Y tienes toda la razón que, vamos, que quizás ahí está el mayor logro, ¿no? O sea, o sea, Ganaderas en Red ahora es una voz, o sea, es una voz autorizada, o sea, es alguien que como que ya tiene una participación efectivamente en muchos foros. Volviendo a la pregunta de proyectos de la Fundación en ganadería extensiva, ¿hay alguno más de los que nos quieras hablar? Sí, sí, por supuesto. Estaba esperando que me hiciera esa pregunta. Hay uno que también es maravilloso, estimulante, porque es a la par que necesario, que es el mapa de ganaderías certificadas por la plataforma. Vale. Nace con espíritu de sello, de identificador, de marca. De momento es un mapa de ganaderías que muestran un panorama nacional de todas las ganaderías extensivas, bueno, que tenemos ahora mismo cerca de 80 ganaderías certificadas. Ganaderías extensivas con total transparencia. Tenemos una red de verificadores y verificadores en el territorio que hacen un chequeo a las ganaderías y es una manera de visibilizar la extensividad a los consumidores y consumidoras pues de toda España. Claro. Este proyecto está muy, muy vinculado a una campaña de comunicación muy importante para que el consumidor y consumidora pues, quieran ese tipo de productos, porque no es lo mismo la ganadería extensiva que otras cosas. Esto me parece, vamos, extremadamente interesante. ¿Qué verificáis? O sea, ¿cómo es ese proceso de verificación de las ganaderías en extensivo? Pues bien, tenemos un formulario de chequeo. Todo ha sido construido de manera horizontal también. Empezamos en el 2020, tenemos una gran trayectoria. Todos los criterios para formar parte del mapa han sido consensuados por un consejo asesor en el que principalmente han estado ganaderos y ganaderas extensivos, pero también había otro tipo de perfiles, veterinarios, gente de la universidad, investigadores. Se han construido esos criterios y luego se han puesto a la práctica. Ahora tenemos un comité de certificadores, tenemos a un grupo de verificadores que lo que hacen es visitar la ganadería, llevan un Vale. chequeo, tienen que hacer fotografías y vídeos de lo que van a visitar y Vale. luego todo eso se deriva al comité certificador, que es quien da el visto bueno o no de una ganadería. Tenemos ahora casi 80 ganaderías certificadas, pero hay otras cuantas bueno, otras cuantas no, perdón, hay unas 10, 15 que todavía no han podido pasar porque han tenido que implementar mejoras y están un poquito en esa fase. Eso creo que puede ser muy interesante para la gente que nos escucha. ¿Cómo explicarlo? Es decir, ¿qué suele ser lo más difícil, por así decirlo, de cumplir o de certificar dentro de ese proceso? Vale, la página web, que es www.elige.ganaderiaextensiva.org, tiene en su última página todos los documentos del mapa totalmente accesibles. Ahí están todos los criterios, están las personas verificadoras, el formulario de adhesión. Bueno, encima tenemos también ahora un comité un consejo de entidades que asesora también y comenta los puntos de vista para seguir creciendo y seguir implementando mejoras en el proyecto. Y en cuanto a los criterios de extensividad, siempre aprendemos algo nuevo. Son unos criterios lo suficientemente amplios como para recoger todos los manejos ganaderos del territorio español, desde el norte, en los prados de las montañas, hasta la dehesa, hasta el sur. Entonces, tiene cierta flexibilidad esos criterios, pero son también estrictos para que no entre cualquiera. Claro, Tiene que claro. entrar Sí, ganadería o sea, extensiva. mi pregunta es justamente porque, Claro, o sea, mi experiencia en el mundo ganadero es que no hay dos, cuando haces la pregunta, oye, ¿qué es ganadería extensiva? No hay dos personas que te respondan exactamente lo mismo. Entonces, me parece muy interesante vuestro ejercicio que estáis apuntando a eso, hacia un sello de certificación, hacia lo extensivo. Ostras, ¿qué tipo o sea, de sutilezas os habéis encontrado de, oye, porque al final un sello tienes que también poner unos límites de, oye, esto sí y esto, y esto no. entonces, es Sí, un trabajo muy interesante. ha habido
ha habido reuniones intensas y densas, vamos, que nos ha llevado casi 2 años, ojito, casi 2 años construir unos criterios que estén avalados por todos, por todas, que reflejen la realidad de todo el territorio, porque lo que es válido para eso, para la cornisa cantábrica, no es válido para una persona que tiene ovejas en Murcia. Claro, Entonces, claro. hemos tenido que reflejar todos esos criterios y hemos puesto mucho el acento también en el bienestar animal, en los suplementos aportados, en el tipo de alimentación, eh, el tiempo de lactancia, cómo se cría el animal. Entonces, cada tipología de cada animal tiene unos criterios diferentes en función también si es para carne, si es para leche. Entonces, esos criterios están ahí abiertos a todo el mundo porque pueden ser somos totalmente Claro. transparentes, tenemos también un buzón del consumidor, o sea, para poder recibir cualquier duda de cualquier persona, porque queremos que, por supuesto, esto también es un sello sin ánimo de lucro, que intenta también que la persona que tenga este sello, que esté en el mapa, pues no le cueste dinero, que no sea algo muy grande, que a veces en algunas marcas, algunos distintivos, pues te piden 900 euros por formar parte, por tener ese sellito. Sin embargo, esto es totalmente accesible para las pequeñas ganaderías familiares de nuestro territorio. Claro. No, no, me parece una iniciativa fantástica y quiero también hacer un poco de doble clic sobre la segunda parte. Es decir, cómo utilizar ese sello para valorizar de cara, digamos, al consumidor final, o sea, bueno, en este caso la carne, pero también puede ser la leche o el queso, o sea, Sí. producido en extensivo. ¿Cómo lo ves tú eso? O sea, ¿qué habéis hecho, digamos, concreto dentro, o sea, dentro de esa iniciativa? Porque yo lo veo como uno de los grandes, todavía como retos, ¿sabes? Del sector del extensivo, ¿no? O sea, porque, digamos, están por un lado, digamos, ciertas IGPs o ciertas, o sea, digamos, mencionan la parte extensiva, sobre todo de la cría, pero me cuesta ver luego, no sé, en el supermercado, en la carnicería, ¿sabes? Como que sea bueno, un sello, una etiqueta que esté, digamos, que tenga la suficiente presencia en la mente del consumidor final. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, 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 absolutamente. Es un trabajo de años, diría yo. Y gracias a iniciativas como la vuestra, como estos podcasts, estas acciones divulgadoras, se puede producir ese cambio. Sí que es verdad que hay un cierto, porque eso está vinculado también, como ya te dije antes, muy mucho al consumidor. Y Sí, tenemos sí. estudios de consumo también que indican un estudio creciente, o sea, perdón, un indicador creciente en el interés por parte de los consumidores de saber lo que están comprando, lo que están adquiriendo. Sí. Es tímido todavía, pero ahí está. Entonces, es importante eh, dar a conocer estas iniciativas. Sí que es verdad que vemos, al hilo de lo que tú dices, ¿no? Que hay un amplio espectro de marcas que pueden generar confusión. Este mapa de ganaderías va a ser, cuando lo bichéis ahí en internet, es un paraguas que recoge también otras iniciativas de marcas que están en el mercado. Por ejemplo, ahí está el sello de Ganaderas en Red, de Ganadería Ecológica, bueno, hay otro, o de hierba, hay diferentes sellos. Y hemos implementado también una cosa que va al hilo de lo que tú estás diciendo, hemos implementado un código QR que algunos productores ya tienen en sus productos, que Qué lo bueno. pueden imprimir, lo colocan en su queso, en su página web, y la persona lo escanea y sale directamente cómo es la ganadería del producto que están adquiriendo. Y eso yo creo que es un valor añadido muy bueno para la gente que está concienciada. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que, claro, es difícil a veces, ¿no? No perderse en ese mundo de sellos, certificaciones, o sea, porque es difícil y a veces controversial, o sea, incluso, pero, por ejemplo, o sea, nosotros que tenemos mucho contacto con, bueno, con Estados Unidos, con Sudamérica y tal, donde vemos
que ya no es un sello, sino esa idea de grass-fed, ¿sabes? De alimentado a pasto, que ojo, no lo estoy aquí, no es exactamente igual que lo que decimos aquí, que es extensivo, pero bueno, Mm. va hacia esa misma idea. A nivel, vamos a decirlo, de marketing, o sea, está mucho más presente. O sea, está mucho más presente, no sé, en tu supermercado normal, ¿sabes? De Estados Unidos, o sea, que tienes, digamos, la carne normal y la carne grass-fed y el consumidor identifica perfectamente, o sea, que grass-fed como sinónimo de un producto de mayor calidad, animales criados con mayor tasa de bienestar, con alimentación más natural, un producto, no sé, con más contenido proteico versus, ¿sabes? Versus graso, o sea, y aquí parece que nos falta, ¿no? Eso todavía. Deberíamos ir a ello, ese debería ser nuestro objetivo, que se diferenciase la procedencia del animal en todos los puntos de venta. Mm. Y bueno, hacia allí es donde queremos llegar. O sea, que sea difícil no significa que no lo vayamos a intentar, entonces tenemos que hacerlo mejor para poder llegar a ello. Sí, sí, es difícil, o sea, es duro, o sea, y va a ser largo, Sí, pero sí, claro, claro. Pues ahí sí. lo intentaremos. Sí, también yo creo que en España es complejo porque también tenemos este sistema productivo en donde que en la mayoría de los casos es mixto, ¿sabes? Sí. De cría extensiva, luego terminación a cebo, en donde, claro, bueno, es más Es difícil, no sé, que en otros países donde tienen, ¿sabes? Por condiciones climáticas, etcétera, o sea, se puede hacer como ciclo completo, digamos, a pasto, ¿no? Que aquí pues en algunos puntos de cornisa, de montaña, tal, pero vamos, poca gente es la que puede hacer, ¿sabes? Como cebo a pasto, aunque se esté incentivando. Claro. Veo, hay algo que me llama mucho la atención de todos estos proyectos que comentas y es el aspecto colaborativo. O sea, que hay un hilo conductor, ¿no? De colaboración no solo con ganaderas y ganaderos, sino también con instituciones, con otras. Y a mí personalmente me parece de los retos más difíciles, ¿no? Entonces te quería preguntar, es decir, ¿colaboran bien el sector ganadero? ¿Colaboramos lo suficiente? Sí, bueno, yo es que sí. Sí, es verdad que los ritmos son complicados. A veces las agendas son difíciles y hay momentos en los que es complicado poder contar con ciertos sectores ganaderos porque están en hierba o están en paridera. Entonces ya sabes que en la época de paridera las ganaderas de ovino es que no puedes contar con ellas o los ganaderos de ovino. Entonces es complicado. O quienes hacen la transhumancia, pues ya sabes que van a tener una conectividad regulinchi. Entonces, pues ahí está. Pero sí, nuestra experiencia es que podemos decir que la aportación de la ganadería y de los ganaderos y las ganaderas es muy importante y se comprometen mucho. Es verdad que nos gustaría tener quizá un poco más de variedad, que hubiese más gente que participase, pero la gente que se compromete adquiere unos compromisos brutales a la hora de desarrollar ciertas acciones. Y luego sí que es verdad que el hecho de hacer las cosas y construirlas participadamente hace que sean lentas, pero es esa lentitud la que hace que los proyectos tengan ese sabor participado tan bonito, que si lo haces deprisa y corriendo y dices, "Ah, yo me lo guiso y yo me lo como", pues no, esto es lento, pero de una construcción muy bonita. No sé. ¿Hay algún proyecto que estéis cocinando ahora, digamos, más nuevo vinculado a la ganadería que acabéis de lanzar o que tengáis pensado lanzar en los próximos meses? Pues líneas nuevas de proyecto no, pero por ejemplo hay pequeños matices. Por ejemplo, en Ganaderas en Red, en la última asamblea anual, se decidió que la apicultura también cabía en Ganaderas en Red. Entonces ahora estamos comenzando a lanzar el formulario a algunas ganaderas, perdón, a algunas apicultoras y bueno, se va a abrir pues un poco más Ganaderas en Red hacia la apicultura. ¿Quién sabe si este comienzo apícola para abrirnos a la apicultura va a dar cabida a otro tipo de proyectos nuevos, unos caminos diferentes? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a ir terminando, pero tenía todavía dos cosas que contarte, o sea, o que preguntarte, perdón.
claro, vosotros tenéis una perspectiva, yo creo que privilegiada en el sentido de que estáis en contacto con muchas ganaderas y ganaderos en extensivo a través de todos estos distintos proyectos. Y me gustaría tener un poco como un... Sé que es una pregunta también difícil de sintetizar, ¿eh? A ver, Pero qué miedo me das. yo quería entender también un poco cuál es vuestra perspectiva de las problemáticas, digamos, más relevantes, o sea, en general a los que se enfrenta la ganadería extensiva desde vuestro punto de vista y hablando desde, pues eso, mayo de 2025. Hmm. Ojo, pues sí, es una pregunta complicada porque tenemos por delante muchos retos. Hay por delante muchos retos para que la ganadería consiga, consiga salvar varios obstáculos que tiene que afrontar. Es indispensable. Sin embargo, se ve, yo desde mi punto de vista, con todos los proyectos que estamos haciendo, sí que parece que hay un cambio de paradigma, el cambio climático con lo que está derivando de incendios forestales ha puesto en valor a la ganadería extensiva y es necesario dar un paso a que los servicios ecosistémicos estén mejor diseñados para que realmente haya una ayuda institucional a la ganadería extensiva. Es fundamental que desde el Gobierno, desde el Ministerio de Agricultura, se apueste por una identificación de la ganadería extensiva que derive en una legislación específica para ella, para la ganadería extensiva. Creo que estamos, a pesar de que el horizonte es lejano y puede parecer un poquito nuboso, con nubes de tormenta, estamos en ello y creemos que la forma de hacerlo es trabajando juntos, trabajando en común y de manera arrimando el hombro, porque todos estamos en el mismo barco. Trabajamos con las escuelas de pastores, trabajamos con otras organizaciones para hacer proyectos conjuntos y estamos también en colaboración, trabajando muy intensamente con el Año Internacional de los Pastos y de los Pastizales, que es en el año 2026. Entonces, todo eso que es intentar visibilizar el trabajo de hormiguitas, de muchas hormiguitas, puede hacer pues una montaña y es lo que tenemos que intentar transmitir, que aunque sea difícil, estamos ahí y creo que el horizonte nos tiene que llevar a que la ganadería extensiva es necesaria para nuestros montes, que tenemos que seguir escuchando las esquilas y los cencerros en los prados. Mm. Qué bueno. Pues María, te agradezco porque hemos terminado también con un mensaje optimista, o sea, dentro de esos obstáculos. Agradecerte muchísimo, o sea, de verdad, tu tiempo hoy. O sea, daros también este espacio a partir de ahora para también esos proyectos vuestros que tienen voz propia. Nos encantaría, ¿sabes? Conocerlos más a fondo a todos ellos y a todas ellas. Y nada, que tengas muy buen día y gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias de verdad a vosotros porque este tipo de espacios es fundamental para seguir divulgando estos beneficios de la ganadería extensiva. De verdad, fabuloso. Muchas gracias.